1588. España no era solo una potencia. Era la potencia. Su imperio se extendía por continentes. Sus riquezas cruzaban océanos y su influencia se sentía en todo el mundo conocido. En Europa, muy pocos se atrevían a desafiarla, y los que lo hacían, pagaban el precio. Pero había un enemigo que no aceptaba ese dominio. Un reino que crecía en silencio mientras todos miraban hacia otro lado. Inglaterra. Durante años, la tensión entre ambos había ido aumentando sin que existiera una guerra declarada. Ataques en el mar, rutas comerciales interrumpidas, conflictos indirectos que poco a poco construían algo inevitable. No era paz, pero tampoco era una guerra abierta. Era algo mucho más peligroso. Una presión constante esperando el momento exacto para explotar. Y ese momento llegó cuando España tomó una decisión que parecía perfecta, una decisión que, en ese instante, nadie dentro del imperio cuestionó. Invadir Inglaterra, no como una incursión más, no como una demostración limitada de poder, sino como un golpe definitivo. El objetivo no era solo vencer, era eliminar la amenaza, cerrar el conflicto y dejar claro, de una vez por todas, quién dominaba Europa. Para lograrlo, España reunió una flota como nunca antes se había visto. Más de 100 embarcaciones, miles de hombres, recursos acumulados durante años, todo alineado en una sola dirección. No era simplemente una operación militar, era una declaración de poder. El plan parecía sólido, casi perfecto. Cruzar el Canal de la Mancha, unirse con tropas en tierra, avanzar sin encontrar una resistencia capaz de detenerlos. Rápido, directo, inevitable, y es precisamente ahí donde comienza a formarse la pregunta que casi nadie se hizo en ese momento. ¿Qué podía salir mal? La respuesta parecía obvia para ellos. Nada, porque cuando un imperio alcanza ese nivel de poder, empieza a creer que el resultado está garantizado. Y esa creencia, tan silenciosa como peligrosa, fue la que llevó a bautizar esa flota con un nombre que lo decía todo. La Armada Invencible. No era solo un título, era una convicción, una idea que eliminaba la duda antes incluso de que la batalla comenzara. Pero mientras los barcos eran preparados, mientras los soldados se organizaban y los planes se afinaban, había algo que no estaba recibiendo la misma atención. Algo que no aparecía en los mapas ni en las estrategias, pero que siempre había estado ahí. Un factor que no responde a órdenes, que no se puede negociar y que no se puede derrotar con fuerza. Y lo más inquietante es que no era la primera vez que ese factor influía en una campaña de este tipo. Pero aún así, fue ignorado. Porque cuando todo parece estar bajo control, es exactamente cuando más fácil es pasar por alto lo que realmente importa. Y en ese momento, España no veía riesgos, no veía límites, no veía señales de advertencia. Solo veía una victoria inevitable. Pero esa certeza absoluta escondía una debilidad peligrosa, una que ha estado presente en algunos de los mayores errores de la historia. Mientras tanto, al otro lado del mar, Inglaterra no compartía esa confianza. Observaba, analizaba, esperaba, porque sabía que enfrentarse directamente a una fuerza como esa no era la respuesta. Sabía que la batalla no se ganaría con fuerza, sino con algo completamente distinto. Y esa diferencia de visión sería mucho más importante de lo que España imaginaba. Porque lo que estaba a punto de ocurrir no sería solo una batalla entre dos potencias. Sería una prueba, una que demostraría si el poder por sí solo es suficiente para garantizar la victoria, o si hay factores que pueden cambiarlo todo en el momento menos esperado. Y cuando ese momento llegó, cuando ese factor finalmente entró en juego, la historia tomó un rumbo que nadie dentro de esa flota había considerado posible. Un rumbo que empezaba a convertir lo que parecía una victoria segura en el inicio de algo completamente distinto. La confianza antes del impacto. La preparación de la Armada no fue improvisada.
Durante meses, cada detalle fue cuidadosamente organizado. Barcos adaptados para la guerra, provisiones acumuladas, rutas definidas, órdenes claras. Todo seguía una lógica que, en teoría, no dejaba espacio para el error. Y eso reforzaba aún más una sensación que ya dominaba el ambiente, la de que esta operación no solo era viable, sino inevitablemente exitosa. Los hombres que formarían parte de la flota lo sabían. Sabían que estaban participando en algo histórico, en una misión que podía redefinir el poder en Europa. Pero también cargaban con una expectativa enorme, porque no se trataba simplemente de cumplir órdenes. Se trataba de formar parte de una fuerza que había sido diseñada para no fallar. Y cuando te dicen que no puedes fallar, dejas de prepararte para lo inesperado. El mando de la operación recayó en una figura que no era precisamente lo que muchos habrían esperado. Un líder con experiencia. Sí, pero no necesariamente en el tipo de guerra que estaban a punto de enfrentar. Aún así, eso no generó dudas. Porque cuando todo a tu alrededor parece sólido, incluso las debilidades se vuelven invisibles. El plan seguía su curso. La flota debía partir, avanzar por el Canal de la Mancha y mantener una formación firme, compacta, prácticamente impenetrable. No se trataba de velocidad, sino de control. No de improvisación, sino de disciplina. Y en ese tipo de estrategia, cualquier elemento fuera de lo previsto se convierte en un riesgo que no siempre puede ser controlado. Mientras tanto, del otro lado, Inglaterra no estaba paralizada por el miedo. Estaba haciendo algo mucho más peligroso. Estaba pensando, analizando cada movimiento, cada posible escenario, cada debilidad que pudiera ser explotada. Porque sabían algo que España aún no había considerado completamente. No necesitaban ser más fuertes, solo necesitaban ser más inteligentes en el momento adecuado. Y ahí es donde empieza a aparecer una diferencia clave. España confiaba en su poder. Inglaterra confiaba en la oportunidad. Dos formas completamente distintas de enfrentar la misma situación, y solo una de ellas estaba preparada para adaptarse cuando las cosas dejaran de salir según lo planeado. Cuando la armada finalmente zarpó, lo hizo con una presencia imponente. Era una imagen diseñada para intimidar, una demostración visible de fuerza que avanzaba con seguridad, como si el resultado ya estuviera escrito. Y durante los primeros momentos, nada parecía contradecir esa idea. No había señales claras de peligro inmediato, no había enfrentamientos decisivos que alteraran el plan. Todo avanzaba, tal como se esperaba. Pero esa aparente calma escondía algo más. Porque cuando una operación de este tamaño no encuentra resistencia inmediata, no siempre significa que el enemigo esté débil. A veces significa que está esperando. Y esperar, en una guerra, puede ser mucho más efectivo que atacar en el momento equivocado. La formación de la armada era sólida, pero también rígida. Y lo que en un escenario ideal representaba una ventaja, en un entorno cambiante podía convertirse en un problema. Porque una estructura que no se adapta, tarde o temprano, se enfrenta a algo que no puede controlar. Y en ese punto, lo que antes era fortaleza, comienza a transformarse en vulnerabilidad. A medida que avanzaban, pequeños detalles empezaban a aparecer. Nada lo suficientemente grande como para detener la operación, pero sí lo suficientemente importante como para generar una pregunta incómoda. ¿Y si el plan no era tan perfecto como parecía? Sin embargo, esa pregunta no encontraba espacio en la mente de quienes estaban al mando. Porque reconocer una posible falla en ese momento significaba cuestionar toda la operación, y eso era algo que nadie estaba dispuesto a hacer. Mientras tanto, Inglaterra seguía observando, no con desesperación, sino con paciencia, preparando el momento exacto en el que intervenir, porque entendían algo fundamental. No necesitaban detener a la armada en su punto más fuerte. Solo necesitaban esperar a que comenzara a debilitarse por sí sola. Y eso es lo que hace esta historia tan inquietante. Porque el problema no comenzó con un gran error visible. No hubo una decisión absurda que lo cambiara todo de inmediato. Fue algo mucho más sutil.
algo que creció en silencio, alimentado por la confianza, por la falta de cuestionamiento, por la idea de que todo estaba bajo control. Y cuando ese tipo de error comienza a crecer, rara vez se detiene a tiempo. Porque mientras la armada avanzaba con la certeza de una victoria segura, las condiciones empezaban a cambiar de una forma casi imperceptible. Y en ese tipo de situaciones, lo más peligroso no es lo que ves, es lo que aún no eres capaz de ver. Las primeras grietas. Al principio, nada parecía fuera de lugar. La armada avanzaba con la misma disciplina con la que había partido. La formación se mantenía firme, los barcos seguían el curso establecido y la sensación de control seguía presente. Todo indicaba que el plan continuaba funcionando. Y esa continuidad era precisamente lo que hacía más difícil percibir que algo empezaba a cambiar. Porque los grandes errores rara vez comienzan de forma evidente. No llegan como una señal clara que obliga a detenerse. Llegan como pequeños detalles que se pueden ignorar, como ajustes que parecen normales dentro de una operación de esa magnitud. Y cuando decides ignorarlos, les das tiempo para crecer. Las condiciones del mar empezaban a volverse menos predecibles. Nada extremo, nada que justificara una alarma inmediata, pero sí lo suficiente para alterar ligeramente el ritmo. Y en una operación donde todo dependía de la coordinación perfecta, cualquier variación, por mínima que fuera, tenía consecuencias. Pero esas consecuencias no se veían de inmediato, y eso hacía que fueran aún más peligrosas. Al mismo tiempo, la comunicación entre los barcos no siempre era tan fluida como se esperaba. Las distancias, el clima, la propia estructura de la flota, todo contribuía a crear pequeñas desconexiones. Nada que rompiera el sistema por completo, pero sí lo suficiente para debilitarlo lentamente. Y cuando un sistema comienza a debilitarse desde dentro, el problema no es evidente hasta que ya es demasiado tarde. Mientras tanto, Inglaterra comenzaba a moverse. No de forma directa, no con un enfrentamiento frontal, sino con algo mucho más estratégico. Movimientos rápidos, ataques puntuales, decisiones pensadas para desgastar sin exponerse. Porque entendían que enfrentarse a la armada en igualdad de condiciones no era la respuesta. La clave estaba en cambiar las condiciones. Y ahí es donde la situación empieza a transformarse. Porque cuando uno de los lados adapta su estrategia y el otro se mantiene rígido, el equilibrio se rompe. No de golpe, no de forma inmediata, pero sí de manera constante. Y ese cambio constante es lo que empieza a inclinar la balanza sin que sea evidente en un primer momento. La armada seguía siendo poderosa, seguía siendo imponente, pero comenzaba a reaccionar en lugar de anticiparse. Y ese pequeño cambio de rol es uno de los primeros indicios de que el control ya no es absoluto. Porque en la guerra, quien reacciona constantemente, tarde o temprano pierde la iniciativa. Aún así, la percepción interna no cambiaba. Desde dentro, la operación seguía viéndose como exitosa. Porque no había una derrota clara. No había una señal contundente que obligara a replantear todo. Y esa ausencia de una crisis visible reforzaba la idea de que todo estaba bajo control. Pero esa ilusión de control es precisamente lo que impide tomar decisiones a tiempo. Porque mientras la armada avanzaba, confiada en su estructura, en su número y en su propósito, Inglaterra seguía ajustando cada movimiento, observando, aprendiendo, esperando el momento exacto para hacer algo que cambiara el ritmo de la operación por completo. Y ese momento estaba más cerca de lo que parecía. El problema no era la falta de poder, no era la falta de recursos, era algo mucho más complejo, era la incapacidad de reconocer que el entorno estaba cambiando. Y cuando no reconoces ese cambio, te mantienes en una estrategia que deja de funcionar sin que te des cuenta. Poco a poco, la tensión aumentaba, no como un estallido inmediato, sino como una presión constante que empezaba a sentirse en cada decisión, en cada ajuste, en cada intento de mantener el plan original intacto. Porque cambiar el plan en ese punto implicaba aceptar que no era perfecto. Y aceptar eso requería algo que no siempre está presente en momentos como ese. Duda. Y sin duda,
no hay adaptación. Sin adaptación, no hay control. Y sin control, incluso la fuerza más grande comienza a perder su ventaja. Porque mientras la Armada intentaba mantener una estructura diseñada para un escenario ideal, la realidad se estaba encargando de demostrar que ese escenario ya no existía. Y cuando finalmente ese cambio se hizo imposible de ignorar, la operación dejó de ser una demostración de poder y comenzó a convertirse en una lucha por mantenerse en pie dentro de condiciones que ya no podían controlar. Cuando el plan deja de funcionar. En ese punto, la situación ya no era la misma, aunque todavía no todos lo percibían con claridad. La Armada seguía avanzando, pero ya no lo hacía con la misma precisión. Lo que antes era orden, comenzaba a mostrar pequeñas irregularidades. Lo que antes era certeza, empezaba a depender de ajustes constantes. Y cuando una operación diseñada para ser perfecta necesita demasiados ajustes, es porque algo ya no está funcionando como debería. El problema no apareció de golpe. No hubo un momento exacto en el que todo se rompiera. Fue algo progresivo, casi silencioso, que empezó a alterar el equilibrio sin que se tomaran decisiones reales para corregirlo. Porque reconocer que el plan estaba fallando implicaba aceptar que todo lo construido hasta ese momento no era tan sólido como se pensaba. Y eso era algo que nadie quería enfrentar. Mientras tanto, Inglaterra intensificaba su estrategia. No buscaba una confrontación directa, no intentaba destruir la Armada en un solo movimiento. Su objetivo era otro: desgastar, presionar, obligar a la flota española a reaccionar constantemente. Porque cada reacción, cada cambio de formación, cada intento de mantener el control, consumía tiempo, energía y coordinación. Y en ese tipo de escenario, el desgaste no siempre se ve, pero siempre se acumula. Los ataques comenzaron a ser más frecuentes, rápidos, precisos, diseñados no para destruir completamente, sino para desestabilizar. Y eso generaba algo mucho más peligroso que una derrota puntual: generaba incertidumbre. Porque cuando no sabes exactamente qué va a pasar a continuación, cada decisión se vuelve más difícil. Y cuando las decisiones se vuelven más difíciles, los errores empiezan a aparecer. La formación de la Armada, que al inicio era su mayor fortaleza, comenzaba a ser un problema. Mantenerla intacta requería un nivel de coordinación que se volvía cada vez más complicado bajo presión constante. Y romperla, aunque fuera ligeramente, abría la puerta a algo que hasta ese momento se había evitado: la vulnerabilidad. Aún así, la estructura se mantenía. No porque fuera la mejor opción en ese momento, sino porque cambiarla implicaba asumir un riesgo que nadie quería tomar. Y ese es uno de los puntos más críticos en cualquier operación de este tipo, cuando mantener el plan se vuelve más importante que adaptarlo. Mientras los días pasaban, la tensión aumentaba, no solo en el enfrentamiento con el enemigo, sino dentro de la propia flota. Las decisiones comenzaban a tener más peso. Cada error, por pequeño que fuera, tenía consecuencias más visibles. Y aún así, la idea de que todo podía sostenerse seguía presente. Porque no había una caída definitiva. No había un colapso inmediato que obligara a replantear todo. Pero esa ausencia de colapso era engañosa. Porque lo que estaba ocurriendo no era una caída repentina. Era algo mucho más peligroso. Era un desgaste constante que reducía poco a poco la capacidad de la Armada para mantener el control. Y cuando ese tipo de desgaste alcanza cierto punto, no importa cuán fuerte haya sido la estructura inicial, porque ya no puede sostenerse. Y ahí es donde la situación empieza a volverse crítica. Porque cuando un sistema pierde estabilidad, cualquier factor externo, por pequeño que parezca, puede provocar un cambio mucho mayor. Y en ese momento, la Armada ya no estaba enfrentando solo al enemigo. Estaba enfrentando un conjunto de condiciones que comenzaban a jugar en su contra. El mar ya no era solo un espacio de avance. Se convertía en un elemento impredecible. Las decisiones ya no eran solo estratégicas. Eran reacciones a situaciones que no estaban contempladas en el plan original. Y cuando empiezas a reaccionar constantemente, dejas de dirigir la operación.
y empiezas a seguir el ritmo que el entorno te impone. Inglaterra lo sabía. Sabía que no necesitaba un golpe definitivo en ese momento. Sabía que el tiempo estaba empezando a jugar a su favor. Y cuando el tiempo se convierte en aliado de uno de los lados, el otro empieza a perder opciones, incluso sin darse cuenta. La Armada seguía siendo poderosa. Seguía siendo una fuerza impresionante. Pero ya no estaba en control absoluto. Y esa diferencia, aunque sutil al principio, era la que empezaba a definir el rumbo de todo. Porque cuando pierdes el control, aunque sea parcialmente, lo más peligroso no es lo que ya pasó, es lo que está a punto de pasar. Y en ese momento, algo estaba por ocurrir. Algo que no solo pondría a prueba la resistencia de la Armada, sino que expondría, de una vez por todas las debilidades que hasta ese momento habían permanecido ocultas. El momento en que todo cambió. La presión finalmente alcanzó un punto en el que ya no podía seguir siendo ignorada. Lo que antes eran pequeñas fallas aisladas, ahora empezaban a conectarse entre sí, formando un problema mucho mayor. La Armada seguía avanzando, pero ya no lo hacía con confianza, lo hacía con esfuerzo. Y esa diferencia, aunque sutil, lo cambia todo. Porque avanzar con confianza significa controlar la situación. Avanzar con esfuerzo significa intentar no perder el control. Y cuando una operación llega a ese punto, cada decisión deja de ser estratégica y empieza a ser una reacción. Inglaterra lo entendía perfectamente. Sabía que la Armada ya no estaba en su punto más fuerte. Sabía que la presión constante estaba haciendo efecto. Y fue en ese momento cuando decidió dar un paso más. No un ataque frontal, no una confrontación directa, sino algo mucho más calculado. Algo diseñado para romper el equilibrio de una forma que España no había previsto. Durante la noche, cuando la visibilidad era limitada y la tensión ya estaba presente en cada movimiento, ocurrió algo que cambiaría completamente la dinámica de la operación. Inglaterra utilizó una estrategia que no dependía de fuerza bruta, sino de impacto psicológico y desorganización. Una acción que, en condiciones normales, podría haber sido contenida, pero que en ese contexto tuvo un efecto mucho mayor. De repente, la formación comenzó a romperse, no de forma ordenada, no como parte de una maniobra planificada, sino como una reacción. Y cuando una estructura diseñada para ser rígida se rompe de forma reactiva, lo que sigue rara vez es controlado. Los barcos empezaron a separarse, las distancias aumentaron, la coordinación se perdió, y en cuestión de horas, lo que había sido una flota organizada, se convirtió en un conjunto de unidades intentando entender qué estaba ocurriendo. Ese fue el momento clave, no porque la Armada hubiera sido destruida, sino porque dejó de funcionar como una sola fuerza. Y cuando eso ocurre, todo cambia, porque la ventaja ya no está en el número, ni en el poder acumulado. Está en quien logra adaptarse primero. Y en ese punto, Inglaterra ya había tomado esa ventaja. Los ataques se intensificaron. Ahora sí, más directos, más precisos, aprovechando cada espacio abierto, cada barco aislado, cada error. Y la Armada ya no podía responder de la misma forma, porque sin formación, sin coordinación, sin control total, cada unidad luchaba prácticamente por su cuenta. El plan original ya no existía. Había sido superado por la realidad. Pero incluso en ese momento, todavía había una oportunidad, una posibilidad de reorganizarse, de retirarse, de evitar que la situación empeorara aún más. Pero esa decisión no era simple, porque implicaba aceptar algo que hasta ese momento nadie quería admitir, que la operación había fallado. Y aceptar eso no siempre es fácil, especialmente cuando todo comenzó con la certeza de que no podía fallar. Mientras tanto, el entorno seguía cambiando. El mar se volvía más agresivo, las condiciones más inestables, y cada uno de esos factores comenzaba a pesar aún más en una flota que ya no estaba unida. La situación había dejado de ser una ofensiva
se estaba convirtiendo en algo completamente distinto. Una lucha por mantener lo que quedaba. Una lucha por no colapsar por completo. Y en ese tipo de escenario, el tiempo ya no es un aliado. Es una cuenta regresiva. Porque cuanto más tiempo pasa, más difícil se vuelve recuperar el control. Y en ese momento, el tiempo ya estaba corriendo en contra. Lo que había comenzado como una demostración de poder, se estaba transformando en el inicio de una retirada que nadie había planeado. Y lo más inquietante de todo, es que lo peor, todavía no había llegado. El colapso. En ese momento, ya no se trataba de mantener la formación, ni de ejecutar un plan que había quedado atrás. La realidad era otra. La armada estaba fragmentada, desorganizada y cada vez más expuesta. Lo que antes era una fuerza unificada, ahora era un conjunto de barcos intentando sobrevivir en condiciones que no habían sido previstas. La iniciativa ya no estaba en manos de España. Había pasado al enemigo y también al entorno. Porque cuando pierdes el control en el mar, no solo enfrentas a quien te ataca, enfrentas todo lo que te rodea. Y en ese punto, el mar dejó de ser un camino, para convertirse en un problema. Los vientos comenzaron a cambiar. Las corrientes se volvieron impredecibles. Las rutas ya no eran seguras. Y lo que antes era una operación estratégica, se convirtió en una navegación forzada. Porque ya no estaban eligiendo hacia dónde ir, estaban siendo empujados. Ese es uno de los momentos más críticos en cualquier campaña naval. Cuando dejas de decidir tu dirección, pierdes más que el control, pierdes la capacidad de anticipar lo que viene. Y sin anticipación, cada decisión llega tarde. Mientras tanto, Inglaterra seguía presionando, no con ataques desesperados, sino con inteligencia, aprovechando cada error, cada separación, cada oportunidad, porque entendían algo clave. Ya no necesitaban destruir la armada en un solo enfrentamiento. El colapso ya había comenzado. Los barcos más rezagados eran los primeros en sufrir las consecuencias. Sin apoyo cercano, sin coordinación, cualquier enfrentamiento se volvía desigual. Y en esas condiciones, la resistencia, por valiente que fuera, tenía un límite. La fatiga comenzaba a hacerse evidente, no solo física, también mental, porque cuando una operación se desmorona, la confianza desaparece, y sin confianza, las decisiones se vuelven más lentas, más inseguras, y ese retraso, en una situación como esa, lo cambia todo. El clima empeoraba, no como un evento aislado, sino como una presión constante que no daba tregua. El mar golpeaba, el viento arrastraba, y cada barco tenía que enfrentarlo prácticamente solo. Ahí es donde la situación deja de ser militar, y se convierte en una prueba de resistencia. Porque no se trata de estrategia, no se trata de táctica, se trata de cuánto puedes aguantar, antes de que todo se rompa. Algunos intentaban reorganizarse, otros simplemente intentaban mantenerse a flote, pero sin una estructura clara, sin una dirección definida. Cada esfuerzo era limitado, y cuando cada unidad lucha por separado, la fuerza total deja de existir. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No una gran explosión, no una batalla definitiva, sino la pérdida total de cohesión, porque sin cohesión, no hay ejército, no hay flota, solo hay supervivencia. Mientras tanto, la ruta de retirada comenzaba a tomar forma, no como parte de un plan claro, sino como una necesidad, porque avanzar ya no era posible, y quedarse significaba enfrentar condiciones aún peores. Pero retirarse tampoco era simple, porque no estaban regresando por el mismo camino, estaban entrando en territorio desconocido. Y cuando haces eso, en medio de una crisis, cada decisión puede ser la última. La armada, que había partido con la intención de conquistar, ahora avanzaba obligada por circunstancias que no podía controlar. Y en ese proceso, cada kilómetro recorrido no acercaba a la victoria, sino que aumentaba la distancia con cualquier posibilidad de recuperación. Porque en ese punto,
Ya no se trataba de ganar. Se trataba de salir. Y salir ya no dependía solo de ellos. El colapso no fue inmediato. Fue progresivo, inevitable. Y lo más inquietante de todo es que incluso en ese momento todavía no había terminado. Porque lo que vino después no fue solo una retirada difícil. Fue una de las partes más devastadoras de toda la historia. Las consecuencias. A partir de ese momento, la Armada ya no era una fuerza de combate organizada. Era un conjunto de sobrevivientes intentando regresar. Pero el regreso no significaba seguridad. Significaba enfrentar una de las etapas más peligrosas de toda la operación. Porque no estaban volviendo por el mismo camino. Estaban rodeando territorios desconocidos, costas hostiles, mares que no dominaban. Y todo eso, en condiciones extremas. El clima no mejoraba. El mar no daba tregua. Y cada día que pasaba, reducía aún más las posibilidades. Algunos barcos lograban avanzar, otros quedaban atrás, y muchos simplemente desaparecían. No siempre por combate, sino por algo aún más implacable. Tormentas, rocas ocultas, errores de navegación. Porque cuando una flota pierde coordinación, cada decisión individual se vuelve crítica. Y en ese tipo de entorno, un solo error es suficiente. Los barcos eran empujados contra costas desconocidas, sin mapas precisos, sin tiempo para reaccionar. Y cuando eso ocurría, no había margen para corregir. El impacto era inmediato. Y las consecuencias, definitivas. Las pérdidas comenzaron a acumularse. No como una gran batalla que se puede señalar en un mapa, sino como una serie de eventos dispersos, que juntos formaban una catástrofe. Cada barco perdido no era solo una pérdida material. Era una parte de la fuerza que ya no podía recuperarse. Era una señal de que la situación no estaba bajo control. Y lo más duro es que muchos de esos momentos ocurrieron lejos del enemigo, lejos de cualquier combate directo. Porque en ese punto, el mayor enemigo ya no era Inglaterra. Era todo lo demás. El mar, el clima, la falta de control. Y cuando todo eso se combina, la resistencia tiene un límite. Los hombres estaban agotados, física y mentalmente. Habían pasado de una misión de conquista a una lucha constante por sobrevivir. Y ese cambio afecta todo: las decisiones, la velocidad, la capacidad de reacción. Porque cuando luchas por sobrevivir, ya no piensas en estrategia, piensas en el siguiente momento, en el siguiente movimiento, en seguir con vida. Algunos lograron regresar, pero no como habían partido, no como una flota imponente, sino como restos de lo que había sido una de las mayores fuerzas navales jamás reunidas. Y esa imagen lo decía todo, porque el impacto no fue solo militar, fue simbólico. Por primera vez, la idea de que España era invencible se rompía, no en un solo golpe, sino en un proceso que dejó claro algo que hasta ese momento nadie quería aceptar: que el poder tiene límites, y cuando esos límites se ignoran, las consecuencias llegan. Pero lo más importante es que esto no terminó en el mar, porque lo que ocurrió después cambió la forma en que Europa veía el poder, y marcó el inicio de algo mucho mayor, porque a partir de ese momento, la historia ya no seguiría el mismo rumbo. El final que nadie esperaba. Cuando los restos de la Armada finalmente regresaron, ya nada era igual. Lo que había partido como una demostración de poder absoluto, volvía como evidencia de que algo había cambiado. No fue solo una derrota, fue un quiebre, un momento en el que una idea que parecía incuestionable dejó de existir, porque durante años, España había sido vista como una fuerza imparable, un imperio capaz de imponerse en cualquier escenario. Pero lo ocurrido en 1588 demostró algo distinto. Demostró que incluso el poder más grande puede fallar, no solo por la fuerza del enemigo, sino por sus propias decisiones, por confiar demasiado en un plan, por no adaptarse a tiempo.
por ignorar factores que no podían controlar. Y eso es lo que hace esta historia tan impactante, porque no se trata solo de barcos, ni de batallas, ni de estrategias. Se trata de algo mucho más profundo. Se trata de cómo un imperio, en el punto más alto de su poder, puede comenzar a caer sin darse cuenta. Porque la caída no siempre es inmediata. No siempre es un evento claro. A veces, es un proceso, un conjunto de decisiones, que parecen correctas en el momento, pero que llevan a un resultado completamente distinto. La Armada Invencible no fue destruida en un solo día. No fue derrotada en una sola batalla. Fue superada por algo más complejo, por una combinación de factores que, juntos, cambiaron el resultado. Y eso deja una pregunta inevitable. ¿Podría haberse evitado? ¿Hubo un momento en el que todo podía cambiar? Tal vez. Pero ese momento nunca llegó. Porque reconocer que algo no está funcionando requiere algo que no siempre está presente cuando todo parece bajo control. Duda. Y sin duda, no hay cambio. Sin cambio, no hay adaptación. Y sin adaptación, incluso lo que parece invencible deja de serlo. A partir de ese momento, el equilibrio de poder en Europa comenzó a transformarse. Nuevas potencias emergieron. Nuevas estrategias se impusieron. Y la idea de dominio absoluto quedó atrás. Pero quizás lo más importante de todo no es lo que ocurrió en ese momento, sino lo que representa. Porque esta historia no es única. Se ha repetido de distintas formas a lo largo del tiempo. Y siempre sigue el mismo patrón. Confianza absoluta. Y tal vez, esa es la lección más importante de todas. Que en la historia, no siempre pierde el más débil, sino el que cree que ya no puede perder. Falta de cuestionamiento. Y un error que crece en silencio, hasta que ya no puede ser detenido. El error que ya había ocurrido. Pero hay algo aún más inquietante en toda esta historia. Algo que casi nadie menciona, y que cambia completamente la forma en que vemos lo que ocurrió en 1588. Porque cuando España decidió lanzar esta operación, no lo hizo en un vacío. La historia ya había mostrado señales, advertencias claras, ejemplos de lo que puede ocurrir cuando un ejército confía demasiado en su poder, y subestima todo lo demás. Pero esas señales no fueron suficientes, o peor, fueron ignoradas. Y ahí es donde aparece el verdadero problema. Porque el error de la Armada Invencible no fue solo estratégico, fue mental. Fue la creencia de que esta vez sería diferente. Y esa idea ha estado presente en algunos de los mayores fracasos de la historia. Porque cuando una potencia alcanza su punto más alto, empieza a confiar más en lo que es, que en lo que puede pasar. Y en ese momento, deja de prepararse para lo inesperado. Pero hay algo aún más interesante. Porque incluso durante la operación, hubo momentos en los que la situación podía haber cambiado. Pequeñas ventanas. Decisiones que, si hubieran sido distintas, podrían haber alterado el resultado. Cambios en la estrategia. Ajustes en el plan. Incluso una retirada a tiempo. Pero nada de eso ocurrió. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda. Si había señales, si había oportunidades, ¿por qué no se tomaron decisiones diferentes? La respuesta no está en los barcos, ni en el clima, ni siquiera en el enemigo. Está en algo mucho más difícil de enfrentar: la percepción. Porque desde dentro, la operación no parecía un fracaso en proceso. Parecía una situación controlable. Y cuando crees que aún tienes el control, postergas las decisiones difíciles. Esperas, confías en que todo va a mejorar. Y ese tiempo que ganas es el mismo que pierdes. Porque mientras decides no cambiar, la situación sigue avanzando. Y cuando finalmente te das cuenta, ya no hay margen. Ese patrón no es exclusivo de esta historia. Se repite, una y otra vez, en diferentes épocas, en diferentes contextos, pero siempre con los mismos elementos: confianza excesiva, falta de adaptación, y una realidad que cambia más rápido de lo que se puede reaccionar. Y eso es lo que hace que este episodio sea mucho más que un hecho histórico.
Lo convierte en una lección, una que va más allá de la guerra, porque muestra algo que sigue siendo relevante, que el mayor riesgo no siempre está en el enemigo, sino en la certeza de que todo está bajo control. Y cuando esa certeza domina, los errores dejan de verse como errores, hasta que ya es demasiado tarde. Y entendiendo esto, todo lo que ocurrió con la Armada Invencible deja de ser una simple derrota, y se convierte en un ejemplo de cómo incluso los mayores imperios pueden caer, sin darse cuenta de que ya estaban en el camino equivocado.